que ellos habían vivido, muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Dijimos en el tema anterior que Él los tomó y convivió con ellos día y noche, día y noche. No se iba cada quien a sus trabajos y nomás venían a predicar o venían a reunirse de tiempo en tiempo. No, esos 3 años y medio convivió con ellos día y noche con el fin de enseñarles un estilo de vida. Ahora, cuando vemos el ejemplo de Jesús, iglesia, con relación al discipulado, recuerde, de ahí nace este concepto del discipulado. Ahí nace, en Jesús. Por eso, una iglesia que no tiene discípulos, una iglesia que no hace discípulos, pues está fallando terriblemente en el ejemplo que el Señor Jesús nos mostró. ¿Estamos? Así que a medida estamos desarrollando el tema, queremos que usted se persuada, queremos que usted se sature, queremos que usted tenga una revelación de parte de Dios y le dé la importancia al discipulado. En primer lugar, ser buenos discípulos. Y en segundo lugar, ver la misión de Jesús. ¿Cuál era? Hacer otros discípulos, reproducirnos en nuevos discípulos. Y dijimos, para poder afectar el estilo de vida de los nuevos discípulos, ¿qué tuvo que hacer Jesús una vez más? Para afectar su estilo de vida de los discípulos, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Entonces, ¿dónde estriba el discipulado más genuino, más auténtico, más eficaz? ¿Dónde cree usted que estriba? ¿Dónde cree que descansa el discipulado más genuino? ¿Vernos de domingo en domingo? ¿Pregunto? No. Un discipulado debe de ser algo que es continuo. Dijimos, Jesús no los dejaba ir y luego decía, al menos nos vemos. No. Día y noche estaba con ellos para enseñarles un estilo de vida y tratar de formar un carácter de acuerdo a su propia conducta, la conducta de Jesús. Él estaba haciendo un ejemplo con su vida y quería, como él era único, él quería reproducir su vida en 12 discípulos. De la misma manera, iglesia, yo creo que los que tenemos a Cristo Jesús somos buenos discípulos de Jesús, ¿ok? Somos seguidores de Jesús. Pero si Jesús se preocupó por preparar a 12, ¿usted cree que Dios también espera que nosotros hagamos lo nuestro? ¿O necesitamos todavía que alguien nos tome de la mano para ser discipulados? Obviamente habrá gente que sí necesita ser discipulada, pero hay otros que ya estamos en la situación o en la posición en la cual somos llamados a discipular nuevos discípulos. Entonces, el lema de este tema, los discípulos están llamados a conocer a Cristo, seguir a Cristo y a ir por Cristo. Recuerda este lema. Los discípulos están llamados a conocer a Cristo en primer lugar. Segundo, seguir a Cristo. Y en tercer lugar, ir por Cristo. Muy bien, esto lo vimos en el tema pasado. Ahora Jesús nos dejó un ejemplo de vida, un ejemplo extraordinario. Nos damos cuenta que en la batalla de Jesús, Él no llamó un gran ejército para lograr victoria sobre el pecado, pero sí lanzó la iglesia, un movimiento de discípulos, escúcheme, un movimiento de discípulos que siempre crece y se extiende. Amén. El grupo de discípulos tiene que crecer y tiene que extenderse. Muy bien, vamos a retomar el tema. Una vez más, ¿de dónde tomamos el ejemplo del discipulado? Decir, pastor, ese asunto del discipulado, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué debemos de practicarlo dentro de la iglesia? ¿Dónde encontramos el máximo ejemplo de discipulado? Lo acabamos de ver. ¿En quién vemos este ejemplo? En Jesús. Dijimos, para Él fue importante. Entonces, si para Él fue importante, la pregunta es, ¿debe de ser importante para nosotros o no? Debe de serlo, debe de serlo. Entonces, una vez más, estos temas como que nos encausan, iglesia, a enfocarnos en lo que es correcto, en lo que es bíblico. Esto no es una doctrina rara, esto no es una doctrina de hombres, los discípulos. No, Señor,
Esto tiene fundamento bíblico y Jesús nos dio ejemplo sobre la forma de hacer discípulos. Veamos, ¿qué hizo el Señor cuando empieza la idea de formar discípulos? ¿Qué es lo que hace? Llama a cuántas personas para darle seguimiento. ¿Recuerda? 12 discípulos que estuvieron con él. Una vez más, llamó a 12 discípulos que ¿qué? Estuvieron con él. Entonces, Jesús era llamado a cambiar el estilo de vida de estas personas, reflejando su propia conducta en ellos. Y esto, una vez más, esto es serio. Y ahorita vamos a verlo más adelante, que discipulado no se trata solamente de conocimiento. A veces nos llenamos la cabeza y la tenemos bien hinchada de conocimiento, pero no tenemos evidencia, no tenemos convicción, no tenemos un ejemplo. Jesús enseñó discipulado con su ejemplo. Amén. Entonces aquí está lo delicado del discipulado, que cuando vamos a discipular a una persona nueva, nuestra vida debe ser una vida congruente con lo que la Escritura nos enseña. ¿Estamos? Muy bien, él llama a 12 para que estuvieran con él. Y cuando se habla de discipulado, decir, hay una persona nueva que voy a discipular, debo estar cerca de él, de ella. Tengo que estar continuamente sobre él, sobre ella. De manera que pudiera moldear su carácter, o sea, la influencia, ¿no? Y transferirle su misión. Fíjese, dos cosas que pretendía Jesús. En primer lugar, quería moldear el carácter de ellos, ¿ok? Moldear el carácter de ellos, en primer lugar, esa es la transformación. Pero en segundo lugar, quería transferirle su misión. ¿Por qué la iglesia existe hasta el día de hoy cuando Jesús la comenzó? Un solo hombre, Jesús. Pero ¿por qué la iglesia cree usted que se ha esparcido sobre la faz de la tierra? A causa del discipulado. ¿Me está escuchando? A causa del discipulado, uno que se convierte prepara a 12, prepara a 5, prepara a 10 y esos 10 preparan otros 10 sucesivamente. Veamos lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar. ¿Qué hizo Jesús? Fue al monte a orar. Y fíjese, hermano, la escritura no está escrita solamente porque sí. Veamos, Jesús va al monte a orar, ¿ok? Entonces pensemos aquí, vamos a ver el proceso ahorita más adelante. Aquí se estaba gestando el tiempo especial para llamar 12 discípulos. ¿Me está escuchando? Amén. Se estaba gestando el tiempo para preparar 12 discípulos. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué le dice? Tú vente, tú también, tú sígueme. ¿Eso es lo que hizo? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesús en el monte? Orar. Entonces, ¿cuántos creemos que Dios quiere levantar nuevos discípulos? Discípulos recién nacidos de nuevo. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Usted conviértase, usted vaya a la iglesia, usted cambie de vida. ¿Qué vamos a hacer al llamar nuevos discípulos? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo el día de hoy? Los días viernes, los días sábados. ¿Qué está haciendo la iglesia? Orando. ¿Para qué está orando? Para llamar nuevos discípulos. ¿Alguien puede decir amén a ello? Entonces veamos el proceso. Fíjese, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar. Y oró 15 minutos. ¿Qué dice su Biblia? Y pasó toda la noche en oración a Dios. Diga conmigo, wow. Increíble, ¿no? No queremos orar 15 minutos. Una vez más, ¿cuántos queremos discípulos nuevos? Hermano, pero seriamente, ¿cuántos queremos discípulos nuevos en nuestra congregación? ¿Van a llegar por casualidad? Jesús, para llamar 12 discípulos con una oración de 2 minutos, lo logró siendo Jesús quien era. No, dice que se pasó orando toda la noche. Wow. ¿Una hora será demasiado orar? ¿Se compara con lo que hizo Jesús?
para nada. Ahora queremos los resultados de Jesús, pero no queremos pagar el precio de Jesús. ¿Está conmigo? Por eso tanta insistencia, venga a orar. Por eso tanta insistencia, levántese temprano, los sábados a las 6 de la mañana. Aquí lo esperamos, ay pastor, pero las colchas están tan ricas. Bueno, pues sígase durmiendo mientras los discípulos nuevos esperan a que alguien se ponga en la brecha orando por ellos para ser llamados. ¿Me explico? Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, o sea en la mañana, ¿qué hizo? ¿Qué dice la escritura que hizo Jesús? Llamó a sus discípulos. ¿Usted cree que tuvo que ver algo la oración en el llamado de 12 discípulos? Pregunto. Una vez más, hermanos, métase en la palabra. Queremos las cosas fáciles. Queremos que las cosas nomás surjan con un tronar de dedos. No va a ser así. Hay que pagar un precio. Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo, y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Ahora, fíjese, estos 12, vemos dos etapas. La primera que acabamos de leer es esta: el Señor llamó 12 discípulos. Pero ahorita vamos a ver Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, y aquí vamos a ver ya ese proceso de preparación, de formación, ya se llevó a cabo. Y fíjese la finalidad: ¿para qué hacer discípulos de acuerdo a Jesús? Para que estén llenándose la cabeza de entendimiento y sean unos grandes teólogos y estén empachados en la iglesia de tanto oír mensajes. ¿Para eso son los discípulos? No, él dedicó 3 años y medio, los llama en los pasajes que leímos. Pero en Mateo 10, ¿qué hace con esos 12 discípulos? Los envió Jesús. ¿Sabe? Hay una palabra que usa: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid. ¿Y qué significa ese término? ¿Ven? Ir. ¿Me escuchó? ¿Cómo llama Jesús al discipulado? Ven, pero después ve. ¿A qué? ¿A perderte al mundo otra vez? No, a ser nuevos discípulos. Veamos Mateo 10, versículos 5 al 8. A estos 12, o sea, ya se efectuó el proceso para este tiempo. No solamente una mañana los llamó y al otro día los mandó. No, Señor, ya pasó un proceso. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Entonces aquí vemos ahora un equipo de 12 discípulos ya preparados, ya equipados y enviados bajo autoridad. Qué interesante, ¿no? O sea, no nomás los capacitó y le dijo: ahora sí, córranle a ver cómo les va. No, sino que estos discípulos salieron bajo autoridad. ¿Me está escuchando? ¿Cómo nos damos cuenta que iban bajo autoridad? Ahí lo podemos ver en la escritura muy claramente. ¿Qué les dijo? Versículo 8: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. ¿Quién era el único que podía hacer esto? Hasta ese tiempo, Jesús. Pero ahora Él transfiere, una vez más, cuando llama a los discípulos, los llamó para transferir carácter, identidad, empoderarlos, así como Él hizo. Ahí dice la escritura en una parte: y mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces veamos, todo lo que tenía Jesús no era para llevárselo, era para transferírselo a los nuevos discípulos. Lo que Dios nos da, iglesia, lo que Dios te da a ti,
cómo te ha empoderado con la palabra, con algún liderazgo, con alguna habilidad. Tú eres llamado, escúchame bien, tú eres llamado a reproducir nuevos discípulos en lo que Dios te ha dado a ti. Gracias por el amén. ¿Sí? Por eso tuvimos la junta de voluntarios el día lunes y hablábamos de este hecho, y también se le recomienda a cada voluntario que aprenda a ser nuevos discípulos. Que lo que usted hace aquí en la iglesia, usted vaya preparando a otros para que también se involucren en el voluntariado. Eso se lleva a cabo a través del discipulado. Amén. Un músico que toca batería, que toca guitarra, que toca bajo, que toca teclados, va a ser la persona que va a poder discipular a una nueva persona en el trabajo, en el ministerio de la música. ¿Me explico? Un maestro, maestra de escuela dominical va a ser nuevos discípulos de la misma manera para que se puedan integrar al grupo también de maestros, maestras de escuela dominical sucesivamente. Esa es la finalidad, que la iglesia se reproduzca, no que se reste, sino al contrario, que se multipliquen las habilidades, que se multipliquen los dones, siempre bajo autoridad. Amén. Jesús los encomendó, Jesús los envió, no fueron. Como alguien ha dicho por ahí, hay personas que salieron a predicar la palabra que fueron enviados, y otros simplemente fueron. O sea, fueron ellos, no fueron enviados. Y esto se aplica en toda etapa de la iglesia. Por eso es bueno ser un buen discípulo y ser enviado bajo autoridad, bajo la cobertura, bajo la bendición de aquel que nos formó. Entonces veamos, hoy en día tenemos una crisis de producción y tenemos que aceptarlo. Como iglesia nos cuesta aceptar que no estamos siendo tan eficaces como deberíamos de hacerlo. Hemos dicho, una iglesia sana crece porque el crecimiento es normal, no es algo supernatural. El crecimiento es normal. Un niño, una niña que son sanos, no tiene que estirarlo, no tiene que echarles fertilizante para que crezcan. Van a crecer porque ese es un proceso natural. La iglesia, de la misma manera, no tiene que forzarla. Cuando la iglesia es sana y lleva a cabo el discipulado bíblico, lo único que tiene que hacer es crecer. ¿Por qué? Porque practica estos principios. Pero tenemos que encararnos también y aceptar que tenemos una crisis de producción, porque el discipulado es multiplicación. Amén. Hay un movimiento muy fuerte en Colombia que ya tiene años que se movió, que trabaja con células, y aunque muchas personas le han hallado lados negativos y le han criticado esta forma de hacer crecimiento en la iglesia, hermano, cuando lo estudiamos y lo analizamos, nos damos cuenta que es un ejemplo de lo que hizo Jesús. Este grupo de células, ¿qué es lo que hace? Una persona dentro de la iglesia, se le conceden 12 personas dentro del grupo de la iglesia. 12 personas a un líder. Y por un año, este líder va a estar formando carácter, formando identidad, transfiriendo lo que él tiene, reproduciéndose, escúcheme bien, reproduciéndose él mismo, ella misma, en 12 discípulos. Es impresionante, hermanos, la forma que trabaja este sistema. Es impresionante. Porque dijimos, ellos se reúnen, tiene un líder y se reúne con sus 12. El gobierno de los 12 se le llama a esta visión, muy, muy efectiva. Y dijimos, ese líder equipa a esos 12, escúcheme bien, en un proceso de 12 meses, en un proceso de un año. Mes con mes, semana con semana,
está transfiriendo, está educando, está formando, está equipando, está organizando a esos 12. No se preocupa de otros, pero esos 12 los va a traer bien alineados. Escúcheme, para el año de estar con ellos, 12 meses, escúcheme bien, esos 12 ahora van a multiplicarse, y cada uno de los 12 va a agarrar 12 personas nuevas. ¿Me escuchó? Ahora, usted no tiene que ser un genio en la matemática para ver la multiplicación que esto genera. Con el esfuerzo de una sola persona, fíjese, que deseó reproducirse en todo un año en 12 discípulos, enseñándoles, orando, dándoles principios, dándole toda la formación, y dijimos, al año los gradúa a todos ellos, ya están preparados, ya le dio aquel discípulo equipado, ya les dio toda la herramienta en un año, trabajó con ellos noche y día, noche y día. Al año los suelta, y esos 12, escúcheme bien, cada uno ya es un líder, y cada uno él junta 12 nuevas personas, ¿ok? Y empieza el proceso de un año, tal como él llevó el proceso. Ya pasó por toda esa escuela, y por 12 meses, por un año, va a trabajar con 12 discípulos nuevos, una vez más compartiéndoles la pasión, la visión, compartiendo su carácter sucesivamente. Al año, esos 12, una vez más, hermanos, se gradúan. Y esos 12, ¿qué van a hacer? Cada uno de ellos va a buscar 12 discípulos nuevos, y va a empezar el proceso de formación por un año. ¿Ya le echó pluma? Ya le echó pluma, hermano. Solamente en 3 años, o 3 personas que se consagraron a discipular 12 discípulos, hermanos, la gran multitud, solamente en 3. Y esta visión está alcanzando al mundo. Increíble. Y es una visión que no dejan de crecer nunca. Nunca dejan de crecer, hermano. Nunca. Porque todo el año hay un equipo, un líder con sus 12 discípulos que les está dando formación. Al año ya lo suelta. Y esos 12 ya están equipados para tomar cada uno 12. Y terminando ese ciclo, esos también van preparando otros 12 y 12. ¿No le emociona esto? ¿Usted cree que esto es algo efectivo? Sí lo es. Pero ¿sabe qué? Hay que pagar un precio. Hay que dedicar un tiempo. Pero nosotros somos reflojos. No queremos ningún compromiso. No, a duras penas puedo llegar a la iglesia cuando puedo, o cuando quiero, o cuando siento. Imagínense, hermano, ¿cómo vamos a esperar un crecimiento dentro de la iglesia? ¿Cómo? ¿Por casualidad? No. Pero ¿cómo las iglesias crecen? No por los sermones del pastor, hermano. Olvídese de los sermones del pastor. No. No importa que predique, hermanos, como uno de los mejores apóstoles que pueda haber en la Biblia. No va a funcionar. El crecimiento no lo trae el pastor. En un rebaño de ovejas, hermanos, ¿el pastor es el que reproduce las ovejas? Las mismas ovejas se reproducen. Obviamente, ¿qué es lo que hace? Compra a unas 4, unas 5 sucesivamente para empezar, pero no va a estar comprando todos los días. Compra una cantidad. ¿Y qué es lo que hace? Esperar, porque las ovejas solitas se van a reproducir. ¿Qué hace el encargado?
¿Qué es lo único que tiene que hacer el encargado? Cuidarlas, alimentarlas, protegerlas. Ese es su trabajo. Pero él no puede, no tiene la facultad de multiplicar las ovejas. Ellas solas se multiplican. Y sabe, Jesús por alguna razón le llama a su iglesia ovejas. Les llama el rebaño del Señor. No les llamó algún otro tipo, alguna otra especie de animal, les llamó ovejas. Y cuando usted analiza de las ovejas nos quedamos sorprendidos, decir, ¿por qué el Señor eligió las ovejas? Le pido que haga una búsqueda en Google o lo que sea después que salgan ahorita y vea el comportamiento de las ovejas. Se va a quedar admirado. La oveja se dice que es uno de los animales más torpes de todos los animales. No tiene una defensa propia. La oveja no tiene con qué defenderse. La oveja tienes que moverla donde vaya a comer. No puede buscar su alimento. O sea, es un animalito que depende al 100% de un pastor. Y dijimos, una oveja muy insegura, una oveja que es presa fácil de los lobos, de lo que sea, tiene que ser pastoreada. A veces decimos, soy oveja. Analiza lo que es la oveja. Y una vez más, se dice que la oveja es muy torpe. Decir, ¿qué está diciendo, pastor? No, yo no le digo que usted es torpe. Pero la oveja con la que nos compara Jesús son torpes y necesitan ser encausadas, necesitan ser organizadas, necesitan ser llevadas. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Un miembro de la iglesia no camina solo, así nomás porque sí, tiene que ser guiado, tiene que ser guiado, pero tiene que permitir que se le pueda llevar. Entonces tenemos una crisis de producción por no estar siguiendo el modelo presentado por Jesús. ¿Por qué no crecemos como iglesia? Porque no estamos practicando el principio del discipulado como el Señor lo enseñó. Y como consecuencia, ¿sabe? Como consecuencia, ¿qué está pasando? Decir, me da igual, lo haga o no lo haga. No, como consecuencia nos estamos perdiendo una gran oportunidad, escúcheme, una gran oportunidad de un gozo, de experimentar un fruto continuo en nuestra iglesia. ¿Sabe? El discipulado, escúcheme bien, estamos para cerrar. El discipulado es el mejor instrumento. No hay otro instrumento, escúcheme muy bien, es el mejor instrumento para evitar la desnutrición, la debilidad y la muerte de los nuevos creyentes. Se lo vuelvo a leer. El discipulado es el mejor instrumento para evitar la desnutrición, la debilidad y la muerte de los nuevos creyentes, de los cuales, escúcheme muy bien, nosotros somos responsables. Esos amenes como que fueron más pujidos que amenes. Mire, a todos nos alegra ver la conversión de una persona. Nos ponemos alegre cuando una persona, una pareja, 4, 5, 6 en un servicio aceptan a Jesús. ¿Verdad que nos emociona? A otros les da igual. Hay algunos que ni siquiera dicen, otro más. Pero la palabra nos dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Nosotros debemos de alegrarnos. Bueno, es una alegría impresionante decir, esta persona aceptó a Cristo, gloria a Dios. ¿Eso es todo? Pregunto, ¿eso es todo? No. Eso es lo más fácil. ¿Sabe cuál es lo más difícil? Darle seguimiento a esa persona. Eso es lo más difícil, lo más complicado de poder ver que esta persona entre a un discipulado. Ya el Señor lo llamó, ya el Señor lo trajo, ya el Señor obró de una manera sobrenatural, pero es un bebé en Cristo Jesús. Él no puede salir adelante solo, es como un bebé natural.
Un bebé Dios no lo confía, es pequeñito, pero él depende de mamá, depende de papá. Él no puede nutrirse, él no puede hablar, él no puede caminar. Al 100% va a depender de papá y mamá. De la misma manera, un nuevo discípulo no puede crecer solo, necesita padres espirituales. Necesita madres espirituales, necesita gente tierna que esté ayudándole a dar los primeros pasos. Y si no hay un discipulado dentro de la iglesia, si no hay nadie voluntario, nadie que quiera pagar el precio, nadie que diga yo me doy de alta como hizo Jesús. Jesús eliminó quizás a algunas otras amistades, algunas otras cosas que tenía que hacer por dedicarle 3 años y medio a un grupo de 12 personas. Pero ¿sabe qué? Hubo buenos resultados. Cuando él muere, estos 12 se multiplicaron en cientos de personas. Por eso somos llamados, iglesia, no solamente a ver un nuevo convertido, somos llamados a discipularlos. Dijimos, este gobierno de los 12, esta visión que está alcanzando al mundo, hermanos, son gente comprometida. Son gente que dice, yo quiero mis 12, bueno, yo voy a velar por ellos y voy a orar todos los días por ellos. ¿Me escuchó? Y voy a llamarles todos los días. El día que no vengan a la iglesia, yo voy a su casa a verlos. ¿Me está escuchando? Si está enfermo, voy a orar por él. Si necesita dinero, voy a ayudarle a conseguir dinero. Si tiene problemas, si tiene dudas, voy a tratar de aclarar sus dudas. Hermano, de esa manera, escúcheme, ¿alguien se negaría? ¿Alguien se echaría para atrás cuando usted está sobre él? No. Decir, vamos al servicio hoy. No puedo, pero usted ya está ahí. Es que nos vamos. No hay excusa. Tiene que caminar, pero sabe que está sobre él. Usted le llama, usted le está molestando de alguna manera, pero sabe que para bien. Y sabe, esa escuela necesitamos implantarla en nuestra iglesia, hermanos, urgentemente. Si queremos un buen discipulado, si queremos crecimiento, si queremos multiplicación, vamos a tener que hacer nuestra parte. Si yo le dijera en esta noche, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a encargarse de 12 discípulos? Decir, pastor, son muchos. Bueno, ¿cuántos de ustedes aceptarían tomar un discípulo y dedicarle tiempo? Levante su mano, hermanos. Y no lo estoy obligando ni le ponga la pistola para que lo haga. ¿Cuántos verdaderamente, sinceramente, correrían este reto de decir, pastor, yo me comprometería a discipular a una persona? A ver esas manos, wow. ¿Y el resto? Como el chinito nomás milando, ¿verdad? Ahí está el secreto. No le echa la culpa al predicador, no le echa la culpa al pastor, no le echa la culpa al sistema, no le echa la culpa a los músicos. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que hacer nuestra parte. Vivimos tan ocupados, no tenemos tiempo ni para nosotros, ni para la familia, ni para la iglesia. ¿Cómo voy a tener tiempo para discipular a una persona en un año? Hermano, que Dios le hable a su espíritu, lo inquiete y podamos llegar a ese nivel del cual, Señor, Él quiere que nosotros desarrollemos un discipulado al estilo de Jesús. Póngase de pie en esta hora. Una vez más le leo, el discipulado es el mejor instrumento para evitar la desnutrición, la debilidad y la muerte de los nuevos creyentes, de los cuales nosotros somos responsables. No el pastor, nosotros somos responsables. ¿Ven? A veces alguien se retira de la iglesia, pastor, ¿por qué se fue aquel hombre, aquella familia? ¿Por qué ya no viene? Queremos que el pastor tenga las respuestas. Y a veces, oiga, ¿y no ha ido a visitarlo? O sea, que alguien vaya. Pero no decimos, pastor, no se preocupe, yo ya fui a visitarlo. No, ya lo fueron a visitar. Le echamos la paleta, como se dice a alguien más. Pero sabe, eso tiene que acabarse y tenemos que involucrarnos un poquito más con la gente. ¿Le parece? Cierre sus ojos. Padre amado, queremos agradecerte por este tema que nos has dado. El tema del discipulado. Señor, yo sé que este curso
que hemos comenzado, que has puesto en nuestras manos, no es casualidad. Sabemos que estamos en el tiempo de Dios. Hemos estado orando por multiplicación. Hemos estado orando por un crecimiento dentro de nuestra iglesia. Y a través de este curso de discipulado vas despejando nuestra mente y vas ordenando nuestros pasos y nos hace responsables para que podamos realizar un discipulado al estilo tuyo, Jesús. En esta hora no nos cerramos a oportunidades, no nos cerramos a posibilidades. Al contrario, Dios, abrimos nuestro corazón para que tú nos reveles de una forma clara, a través de tu experiencia, cómo fue que tú empezaste el discipulado que vino a reproducir cantidad impresionante de hombres y mujeres en todo el mundo. Hoy nos has confiado nuestra comunidad y ayúdanos, Señor, a poder captar una visión de crecimiento, una visión de multiplicación, y que todos nos apasionemos por involucrarnos. Creo que estamos apasionados, Dios, por ver un crecimiento en nuestra iglesia. Sabemos que ese crecimiento lo vamos a provocar cada uno de nosotros orando como tú lo hiciste, Señor. En segundo lugar, llamando a esos nuevos discípulos, y en tercer lugar, enviándolos para que se reproduzcan en otros más. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas y que podamos adoptar el mejor discipulado posible por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, le pido por favor que vengamos al altar unos minutos.